Malena Blanco, fundadora de Boicot. Gracias por participar de Animal Jurídico. Tenemos muchas preguntas para hacerte hoy. ¿Cómo podemos empezar por algo ameno, no? ¿Qué es el especismo, Malena? Si nos puedes explicar por toda tu experiencia y trayectoria. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme y por crear un espacio para hablar de estos temas que creo que son fundamentales. El especismo es la discriminación por especie, así como el racismo es la discriminación por raza o el sexismo por sexo. El especismo es la discriminación arbitraria por especie, o sea, unas especies valen más que otras, o sea, el perro y el gato en Argentina, ¿no? Por eso también es cultural. Valen más que las vacas, que los cerdos, que los peces, a quienes nos comemos, y el ser humano, ¿no? Que también somos animales, valemos más que todos los otros animales. Eso es el especismo, es la discriminación arbitraria porque la cultura, ¿no? Siempre se ha ocupado justamente de inducirnos a crear un mundo especista porque genera muchísimo dinero explotar a los demás animales. Entonces por eso también es arbitrario. Hay todo un negocio atrás de esto, ¿no? Y cosas que por ahí no queremos ver cuando decimos ¿qué diferencia hay, no? Ponerle en este caso para vos entre un perro y una vaca, o entre un perro y un chancho, ¿no? Bueno, que son por ahí un poco más parecidos. Totalmente, digo, hay muchas veces nos enseñaron, ¿no? De chiquitos, bueno, tenemos animales, convivimos con determinadas especies en casa, entonces aprendemos que esas especies tienen pulsión de vida, ¿no? Tienen características particulares, y otras especies pensamos que son tontas como las vacas o sucias como los cerdos. Entonces es muy increíble empezar a entender todo esto que nos enseñaron a pensar, ¿no? Que quizás si paramos un poquito e intentamos pensar de otra manera, decimos, wow, ¿por qué me estoy comiendo un cerdo en un plato y no me estoy comiendo a mi gato? Y me parece como terrible, ¿no? La idea de pensar, bueno, ¿te comerías a tu gato? No, pero en China sí se hace, ¿no? Entonces... sí, la gente se horroriza cuando dicen, ay no, cuando empiezan los festivales de que comen perro, comen gato, la gente se horroriza y sin embargo en muchas ocasiones vos tenés gran parte de la población come carne. Claro, digo, porque es una industria, la industria de la carne, la industria ya sea de lo que nos alimenta, de lo que nos viste, de lo que nos entretiene, ¿no? Como que digo, todo aplicado a la explotación de los demás animales. Todo eso es una, como decía, ¿no? Es una enseñanza que está relacionada también con la cultura y que por eso podemos verlo en detalles quizás chiquititos, como decir, bueno, listo, nos vamos a China, ¿no? Y nos parece un horror ver los camiones que pasan con los perros que van hacia el matadero. Pero ¿por qué no nos parece lo mismo ir por la Ruta 2 acá en Argentina y ver los camiones de vacas, ¿no? Somos seres que creemos ser una cosa, pero en realidad estamos constituidos por elecciones de un sistema al cual le servimos justamente así, serviles, ¿no? Somos seres serviles de un sistema injusto, de un sistema cruel, que estaría bueno, ¿no? Ponernos a pensar cuántas de las cosas que nosotros hacemos en este momento, que financiamos, cuántos de nuestros deseos están inducidos, ¿no? No son parte nuestra, porque si vos ves cómo es el trato de un cerdo desde que nace, que son animales súper sociables, los cerdos a los 3 años de edad... No mucha gente tiene contacto con cerdos para saber lo que son. No, claro. Y con vacas también. Yo tuve el privilegio de, cuando lo conocí a Fer, bueno, le digo el apellido, no creo que haga falta, cuando lo conocí a Fer Pieroni, que fue justamente casualmente cuando dejé de comer carne. Mira. Él en ese momento tenía a Rumi y a Oski. Sí. Primero lo tuvo a Rumi, después lo tuvo a Oski. Lo tenía, después, bueno, con el tiempo lo conocimos ahora sí. Yo digo, creo que también eso son cosas que te dan, ¿no? Que confirmás nuevamente, Obvio. decir la decisión que tomaste. Nada, lo bien que te hace sentir, ¿no? Claro, es que te das cuenta cuando pasa eso, cuando vos empezás a tener una relación con un animal con el cual nunca te relacionaste más que en un libro del colegio. El granjero tiene 3 cerdos y 2 patos, ¿no? ¿Cuántos animales tiene el granjero? No tiene ningún animal el granjero. Esos animales no son del granjero, son de ellos mismos. Entonces, cuando vos empezás a tener una relación con un animal que nunca tuviste, te das cuenta, es como
mi gato o el gato con el cual convivo es como el perro con el cual convivo, pero no le damos ese lugar a esos animales, ¿no? Por eso la mayoría de las personas que consume animales nunca tuvo relación con uno de esas especies. Y te das cuenta que, para el cerdo entonces no era sucio. El cerdo lo que pasa es que se tira en los charcos de barro y aparte hace sus necesidades por fuera de los charcos de barro donde se tira porque no transpira. Entonces como no transpira baja la temperatura corporal tirándose en barro. Entonces todo tiene una relación. O la vaca lechera que dicen, hay una vaca lechera. Yo pensé que que existía una vaca que era lechera, ¿viste? Y no, obviamente hay especies que a lo largo de la historia fueron modificadas genéticamente. O sea, hay especies, la vaca es un mamífero, como nosotros, pare a los 9 meses, igual que nosotras, y genera leche porque está preñada, genera leche para alimentar ese ternero que va a tener. No, todas las vacas generan leche, como nosotras, ¿no? Para alimentar a esa vida que viene. Pero no, en el colegio eso no nos lo dicen y hay muchas personas profesionales que fueron, no sé, a la universidad, que pasaron por varios institutos que todavía siguen pensando que existe una vaca lechera, cuando no existe una vaca lechera. Existen especies que generan más leche, porque eso es otra de las cosas que hizo la industria, ¿no? Ahora que hablabas del cerdo de Fer, ¿no? Es impresionante que, por ejemplo, los santuarios de animales que conviven con animales, con cerdos, por ejemplo, que llegan a los 2 años de edad, empiezan con enfermedades que no tienen idea, porque la ciencia no se ha ocupado a lo largo de la historia en poner dinero en investigar las enfermedades de animales de cerdos a los 2 años, porque los cerdos se matan a los 6 meses. Entonces, todo lo que en producción no sirve y no funciona para este sistema, la ciencia no apoya. Entonces vos tenés enfermedades de cerdos de los 2 años que los santuarios no tienen idea de qué enfermedades son. Sí, no sabe qué está pasando. No sabe qué está pasando. Tienen conexión santuarios entre sí para ver, te pasó con algún cerdo esto, mira, tiene este síntoma. Porque la ciencia no se ha ocupado de eso, sí de perros y sí de gatos, porque son llevados a nuestros hogares, ¿no? Y he hablado, bueno, del mascotismo y demás. Pero los animales no se sabe qué es lo que les pasa porque la mayoría de los animales de producción son asesinados de bebés. ¿Qué problema? A mí muchas veces me llegan mensajes de Alfredo, o rescatamos un cerdo, o estamos por rescatar un cerdo, compramos un cerdo que se lo iban a comer, ¿qué podemos hacer? ¿Qué problema los cerdos, no? Porque esto que venís diciendo total. Vos... el cerdo, la realidad que es uno de los animales que más se come y es súper complicado tenerlo. Sí, para todos los santuarios es muy difícil, pasa mucho a veces a fin de año que, claro, vos ves la cerda, que pare más o menos entre 10, 12, ahora 14 hasta 16 cerdos por esta manipulación genética que se usa en todas las especies de consumo, y muchos activistas rescatan cerdos a fin de año porque son el momento en el cual, ¿no? más se consume. Y claro, ¿dónde van esos animales? Empiezan a llamar a santuarios y los santuarios están llenos de cerdos, ¿no? Porque es un animal de muy chiquito, decís, ay, qué lindo, pero después crece un montón, tenés que tener espacios adecuados para esos animales. Sí, tienen su temperamento, ¿no? Como cualquier animal. Tienen su temperamento y hay un montón, digo, ya hay un desequilibrio, ya estamos habitando un desequilibrio. Entonces es muy difícil. Primero es muy difícil rescatar a todos los animales que están ahora esperando el momento de su muerte. Y después algunas especies son muchísimo más difíciles. Y hay especies también que son más fáciles, que uno puede darle con un rescate una sobrevida mucho más copada. No sé, en el caso, por ejemplo, de las gallinas. Las gallinas ponedoras, independientemente que cuando apenas nacen se les corte el pico, porque como van a estar 2 años encerradas en jaulas, es tremendo, se picotean entre ellas. No, es terrible. Es de las más crueles para mí que hay. Entonces se picotean entre ellas en las jaulas, entonces por eso la industria les corta el pico cuando nacen y son esos pollitos hermosos, amarillitos, que cualquier persona, calculo que esté escuchando esto, no les haría nada a esos pollitos. Si no, ¿cómo le vas a cortar el pico? No le cortes el pico, ¿no? Bueno, la industria le corta el pico. Entonces, esas gallinas tienen una sobrevida, ¿no? Si uno llamo al rescate de gallinas ponedoras, que en cuanto a cantidad, son el segundo animal más explotado a nivel mundial. Los primeros son los peces. Las gallinas esas tienen una sobrevida mucho mejor que los pollos broiler, por ejemplo, ¿no? Que son animales que se matan a los 45 días y genéticamente están modificados para que engorden lo que engordarían en 2 años en 45 días. Entonces esos animales vos los rescatás
y su cuerpo engorda mucho más rápido que sus extremidades, o sea, se les quiebran las patas, no tienen problemas del corazón, tienen una sobrevida muy difícil, así como también los cerdos, porque los cerdos a los 6 meses son súper obesos, son animales que no llegan a mucha edad porque son animales muy enormes. Nosotros lo que vemos en los camiones, a veces ves animales que pensás que tienen 2 años, pero en realidad tienen menos de 6 meses. Es increíble cómo la ciencia ha hecho horrores en los cuerpos de los demás animales. Te hago una pregunta que a mí me la hicieron reiteradas veces y me imagino que a vos muchísimas más. ¿Qué opinas de esa frase? Pues cuando vos comentás que dejé de comer carne o no como carne hace años, al margen de que muchas veces sos como hoy ya no tanto, pero hace algunos años atrás eras como el más raro de rarito. todo. Sí, el rarito. ¿Qué opinas de esa frase? No, yo bajé el consumo. Mira, yo la verdad que a lo largo de mi activismo, que ya van más de 10 años, me he encontrado con muchas sensaciones, ¿no? Y la primera etapa, que decía, bueno, le digo a la gente lo que pasa en los mataderos, cómo se producen la comida, ¿no? Cómo se convierte un animal en comida y van a dejar de comer animales. Entonces cuando me encontraba con esa respuesta, era como una violencia de mi parte, como no entender cómo el otro puede decir eso. Hoy por hoy entiendo que es muy difícil sacarse todo esto mal aprendido, ¿no? A lo largo del tiempo de vida que uno tuvo, así como la escuela, los amigos, la familia. Entonces entiendo que falta... A ver, hoy por hoy esa frase, digo, qué garrón, ¿no? Todo qué bajón, en realidad, porque garrón también es especista el dicho. Qué bajón como todo el proceso que falta una persona, pero comprendo que sea difícil para mucha gente entender cómo es bajar el consumo, ¿entendés? ¿Qué vendría a ser bajar el consumo? Que al animal se lo mata menos un poquitito, que sufre un poquitito menos, Digo, yo querría que todo el mundo deje de comer animales y explotar y financiar, porque no solamente financiar la explotación animal, comer animales, sino que hay muchas formas de financiar la explotación animal. Y que lo piense desde la ética y que lo haga desde la ética. Pero entiendo que así como no hay un solo receptor, no hay una sola forma de mensaje, no hay una sola forma de hacer las cosas. Y deseo que cualquier persona que conteste bajé un poco el consumo, empieza a cuestionarse, bueno, ¿de qué está hablando cuando habla de consumo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de seres sintientes, de seres conscientes? ¿Qué tipo de habitar estamos haciendo en este mundo? ¿Qué mundo queremos? ¿Estamos yendo con nuestro caminar hacia ese mundo que nosotros queremos? ¿Puede ser con poquito ese mundo, no? Yo... Más que encontrar como una respuesta a esa pregunta, encuentro muchas preguntas a esa respuesta. Y sí creo que gente que está yendo hacia un lugar y estaría bueno que sigan ampliando su círculo de compasión. Todas estas preguntas obviamente están dirigidas por ahí, ¿no? A estos cuestionamientos que tiene la gente, ¿no? El tema del especismo, el tema del rescate, el tema de que solo es el perro y el gato. Está bien, pero yo a la noche como asado o el fin de semana o en Navidad me como un chanchito. Tengo 2 preguntas que son, la verdad, bastante fuertes. Yo creo que también el tema del consumo de carne y el tema, ¿no? del choque de los derechos, porque en realidad... soy abogado y siempre es un cuestionamiento que por ahí trato de hacer tocar o de dejarle el clic, ¿no? a la gente. Porque yo tengo... No me pongo violento, ¿no? Para nada. Pero digo, por ahí la gente se desespera completamente por el perro. Se desespera y por ahí te dice, no, y Alfredo hay que hacer algo urgente. Hay protectores de animales que hacen sorteos. Y yo veo que de cabritos. Y veo que el fin de semana están comiendo asado. Entonces es como que vos decís, me pasa con conocidos también. Creo que merecemos por ahí, ¿no? Hacer este cuestionamiento. Por eso es que te invité y creo que sos una gran referente del activismo a nivel nacional e internacional también. Gracias. Entonces, viene una pregunta. ¿Cuál fue
tu peor trabajo o lo peor que te tocó vivir desde tu experiencia laboral siendo activista? Y yo creo que entrar en mataderos y diferentes centros de explotación animal, porque entiendo que, a ver, yo dejé de comer animales a los 11 años porque vi un documental de Brigitte Bardot, mataban una vaca, un matadero, y dije, pará, yo estoy comiendo un animal, yo amo los animales, esto es un animal, como no quiero comer animales. Y de mucho más grande me costó mucho más, ¿no? El veganismo. Y peleaba conmigo misma. Entonces entendí que si yo quería cambiar a la gente, una de las formas era mostrarle a la gente lo que pasaba acá en Argentina, ¿no? Como, bueno, pará, ¿qué es un matadero, no? ¿De qué hablamos? Como que, ¿de qué estamos? Porque se mostraban muchas imágenes de mataderos de afuera, de Londres especialmente. Como que no se sabe igual bien qué pasa, son más rumores que otra cosa. No, y la gente se piensa que son limpios, son lugares limpios, que es rapidito el proceso, ¿viste? Todo en diminutivo se habla como para bajar un poco la intensidad del horror. Y como para no sentirse tan culpable de colaborar con el sistema. Y es que claro, imagínate vivir en plena conciencia, entender realmente, ¿no? Pero realmente lo que es un animal siendo asesinado, ¿no? Cómo intenta escapar, cómo le pegan con el perno cautivo o con una pistola de electrocución, le agarran la cabeza y le fritan el cerebro. Los minutos que tarda en morir, no los minutos que le fritan el cerebro, porque no es que, viste, es un toque y listo. La gente no ve la precariedad de los trabajadores, las psicopatías necesarias de ese tipo de trabajo, ¿no? Porque este sistema necesita ese tipo de personas y ese tipo de patologías para hacer esos trabajos. Y eso fue, creo yo, sí, digo, sin lugar a dudas, fueron los mataderos en el último, por ejemplo. La última investigación que hice en mataderos de vacas y de cerdos, una de las vacas no les andaba bien la pistola de perno cautivo. Para quien no sabe, la pistola de perno cautivo es como un golpe, un mazazo que se le da en la nuca al animal para noquearlo. Todos los animales son noqueados antes del deshuelle porque el corazón tiene que latir para que la sangre, cuando los deshuellan con los cuchillos, salga a chorros. Y la carne no quede dura. Entonces, los animales no es que son asesinados en el momento, son noqueados. Y esto es por manos humanas, ¿no? O sea, acá le sumo los errores. Con suerte. Sí. Algunos se les da un montón de veces para que queden inconscientes. Algunos empiezan a despertar porque la cadena de producción es tan rápida, que algunos empiezan a despertar porque es un noqueo tras otro noqueo, los empiezan a colgar, depende de la especie igual. Por ejemplo, las vacas las empiezan a colgar y se empiezan a despertar. Las que fueron noqueadas, que todavía no fueron degolladas, se empiezan a despertar. Entonces es realmente es el horror. Y en esta última, la pistola de perno cautivo no les andaba, estaba la vaca. El proceso es, los animales llegan en los camiones al matadero, los bajan a algunos corrales, todos los mataderos tienen corrales, están entre 24 a 48 horas en los corrales, no se los mata al toque porque llegan estresados a los mataderos por el viaje, no son viajes de muchísimas horas, los animales se cagan, se mean en el camión. Digo, he estado en una vigilia, por ejemplo, que después si querés te cuento qué es eso, en una vigilia en un matadero en donde una de las vacas parió adentro del camión, o sea, llegó el camión con el ternerito. Son lugares espantosos, entonces llegan, los ponen en los corrales, depende del matadero, depende del día de matanza, hay mataderos que no matan todos los días, entonces eso varía un poco, pero entre 24 y 48 horas están en los corrales. Después son llevados violentamente, obligados a ir en lo que se llama la manga. La manga es como un pasillo todo de cemento donde los animales no pueden darse vuelta porque se darían vuelta porque todos quieren escapar, empiezan a oler la muerte, ven a los animales adelante de ellos que desaparecen de repente. Después son metidos en el box de noqueo y en la mayoría de los casos, creo yo que el 100% de los matarifes son hombres en el mundo. Nunca vi una mujer. Un matarife desde una posición más alta, porque imagínate una vaca, es un animal enorme, ¿no? Ya sea le frita el cerebro, como te decía, con una pistola, o con una pinza, o le tira con una pistola de perno cautivo en la nuca. Eso es humano, el animal se mueve, digo, no es siempre el primer tiro de la pistola de perno cautivo lo noquea. No es siempre lo noquea bien, no siempre queda inconsciente. Digo,
de por sí, muchísimas veces no. Yo diría un 50%. Y en este caso la pistola no les andaba, entonces le dio una vez, le dio otra, le empezaron a sangrar los ojos, empezó a salirle sangre por la nariz, y siguen, y siguen, y siguen, hasta que lo noquean, cae, resbala hasta otro espacio del matadero, en donde le atan de la pata, lo suben con una roldana y lo llevan hacia donde está el otro matarife, que es el que lo degüella, ¿no? Bueno, ¿quién lo mata? ¿El que le pega con la pistola de perno cautivo o el que lo degüella? O los dos. Lo degüellan, llenan baldes con la sangre, con eso se hace morcilla, o también se hacen, por ejemplo, fertilizantes naturales con la sangre, o se usa mucho también para la industria farmacéutica, ¿no? ¿Cuántas industrias son necesarias, ¿no?, para esto? ¿Cuántas industrias se benefician con la matanza de los demás animales? Muchísimas. Lo degüellan y sigue ahí. Empiezan a sacarle las orejas, le cortan las patas, lo desollan, digamos, le sacan todo el cuero, se divide, y ahí empiezan a dividirse las industrias. La industria del cuero se va por un lado, la industria de los órganos se va por otro lado, ¿no? Con mucho de eso se hace comida para los otros animales que sí nos enseñaron a querer, como los perros y gatos. Y el momento ese, por ejemplo, cuando me hablas de este momento, ¿no?, que es lo fuerte, el momento en que estuve filmando, los 5 minutos que duró literal de reloj, que le pegaban con la pistola de perno cautivo en la nuca al animal. Sí, lo filmé todo. ¿Pero te habían invitado? ¿Fuiste? No. Voy como en las películas. Me hago pasar por otra persona. Por eso también me teñí, justamente, porque para que no me reconozcan, porque también a lo largo de todo mi activismo fui tomando espacios porque no había nadie que los tomara. ¿Te generas algunos enemigos en el camino? Sí, eso seguro. Enemigos hay en todo igual. Pero sí fui exponiéndome de alguna manera, o mi imagen. Entonces hay muchos lugares que me reconocen, ¿no? Entonces por eso me teñí, me puse lente de contacto, me hice pasar por otra persona. Y bueno, entré ahí y registré todo. Entonces en ese momento en el cual estaba la vaca en el box de noqueo y el matarife le daba una, otra y otra vez, y la vaca se le quebraban las patas y me miraba desesperada, porque encima eso es como terrible, ¿no? En los mataderos o en las investigaciones que hago, yo no puedo rescatar ningún animal. No es lo mismo un rescate, un camión que cae, que ahí sí tengo una esperanza, una posibilidad de rescatar alguno. Meterme ilegalmente en algún lugar. Bueno, una esperanza, donde yo pueda después mostrar su historia, para que la gente empatice y se dé cuenta que todos los otros animales que están ahí sufren como este. Les pasa lo mismo que yo estoy mostrando su historia, ¿no? Que es un animal sintiente. Cuando voy a una investigación así, no puedo rescatar ese animal. Entonces me tengo que hacer pasar por otra persona, o sea que no puedo ni siquiera ni llorar, obvio, no conectar con ese animal. Y la filmé los 5 minutos que estuvo ahí, que se le quebraban las piernas y que olía, ¿viste? Como eso, como un perrito, como un gatito. Olía con miedo, como diciendo, ¿dónde estoy? ¿No? Y buscaba la mirada como, ¿qué me están haciendo? No como, si ponemos en vez de esa vaca, la imagen de la vaca, ponemos un perro, nos parecería un horror. Me dejas sin palabras con estas cosas. Justo en un momento hablaste del tema de los camiones. Nosotros hace algunos años que venimos experimentando esto de que volcó un camión de cerdos en tal lugar, tal ciudad, la gente lo fainó. ¿Te tocó estar en algún momento de cercanía con esas cuestiones? ¿Qué pensás? ¿Cuál es tu opinión? Sí me tocó. Porque, perdón que te corte. No, por favor. La gente también se horroriza de estas cosas. Entonces también es esa doble moral, ¿no?, de la que venimos hablando. Que es el clasismo también a veces, ¿eh? La gente se horroriza porque también cuando, digamos, ¿por qué es más horroroso que gente se abalance sobre los cerdos que cayeron? Y no es horroroso el dueño del matadero que está en las oficinas de Capital Federal. Es espantoso todo, ¿no? Yo creo que esos momentos son interesantes para hacer como una lectura sociológica, ¿no? Como los animales a veces que se tiran por de los camiones. Porque esos animales que se tiran de los camiones empiezan a tener, sí, identidad. Y sí pueden ser llevados a un santuario. A veces, no, se tiró, bueno, están buscando un santuario para llevar ese animal. Pero mientras esté dentro del camión,
ese animal no tiene identidad y es uno más de todos. Sí he estado en situaciones así, de vuelcos, de por sí estuve, por ejemplo, en 2 ocasiones, ¿no? Bueno, o en 2 situaciones. Una, cuando hacemos las vigilias, que ahora te explico qué son las vigilias si querés, ahí veo camiones todo el tiempo. Y después estuve en un vuelco específicamente de cerdos en Cardales, que volcó un camión de cerdos. Tenían 2 pisos. Y cuando yo llegué, ya la gente había llegado, todos hombres también, ¿no? Porque pues, es una situación muy patriarcal, muy machista, todo lo que es la matanza, ¿no? Y el tema de la violencia. Bueno, todos hombres con machetes, con cosas, ya habían faenado, agarrado está todo lleno de sangre, a los cerdos de la parte de abajo del camión, a la mayoría, y a los cerdos de arriba ya los habían finiquitado todos. Todos asesinados, se habían llevado sus partes y quedaban algunos vivos en la parte de abajo del camión, enganchados con otros muertos encima, ¿no? Y cerdos que son pesados. Llegué, estaban los bomberos y la policía, que estaba manteniendo y sosteniendo a la gente que no se abalance sobre los últimos cerdos que quedaban vivos. Y los cerdos que quedaban vivos los agarraban con un alambre del hocico, porque imagínate mover a un cerdo que acaba de tener un accidente, están todos los otros cerdos gritando, entonces le agarraban el hocico con un alambre y los subían a otro camión que se dirigía nuevamente al matadero. En ese momento yo pude rescatar 2 cerdos, por suerte, que viven hoy en un santuario, que entré, viste, como, es eso también, ¿no? Como romper con estructuras, no entré con un machete ni con nada, entré diciendo, hay determinadas formas de convencer. Entonces una de las formas de convencer, por ejemplo, es repetirle a la gente todo el tiempo lo mismo. Entonces, hola, vengo a llevarme unos cerdos, soy de un santuario, me mandó el juez, no sé qué le dije, le mentí. No, bueno, no, pero acá no se puede entrar, hola, vengo a rescatar los cerdos, ya me están esperando, estoy con la gente. No, bueno, y les repetí, me terminaron dando 2 cerdos. En un momento te abrieron la puerta, sí, y te pasaban. Exactamente, me dieron 1, me dijeron te damos 1, y después empatizaron conmigo y me dieron 2 cerdos, que yo estaba en auto, a ver, no estaba con una camioneta. Entonces subí los cerdos al auto. No hubiese podido llevar 3, pero bueno, lo importante de eso es mostrar esas vidas de esos animales en libertad después, ¿no? También, ¿no? Como 2 animales en ese momento pudieron ser libres y todo el registro para que la gente entienda qué es, ¿no? ¿Qué es transportar un animal? ¿Qué es criar un animal? ¿Por qué estamos habitando esa humanidad? ¿Por qué nos están obligando a hacer esto? ¿Por qué estamos siendo parte del horror y no lo sabemos? Entonces, para mí es súper importante el registro y por eso también me expongo a eso. Bueno, en las vigilias, otra de las formas también de estar en contacto con los camiones, las vigilias son en el marco del Safe Movement. El Safe Movement es un movimiento internacional que inicia con Anita Crank en Canadá, que hacen vigilias en la puerta de los mataderos. Y justamente un poco relacionado a todo lo que estamos hablando y que un poco toda la charla se dio a partir, ¿no? También de los perros y los cerdos, ¿no? De entender, bueno, por qué unos y otros no. Ella iba con su perro, un beagle, paseándolo, y vio un camión entrando en el matadero de cerdos, y vio a su perro, ¿viste? Son momentos como epifanías, ¿no? Como una información que llega de algún lugar en algún momento de la vida. Y vio el cerdo, y vio el perro, y dijo, pará, ¿por qué? Entonces empezó a ir al matadero y a darles agua a los cerdos. Y el dueño del matadero le hizo una denuncia a ella por meterse con sus cosas. Y fue tal la prensa que empezó a levantar la noticia, la gente que, claro, empezó a entender, porque a veces no nos hacemos la pregunta, ¿no? Eso pasa, por eso hay que hacer muchas preguntas, porque alguien va a cazar como si fuera una semilla esa pregunta, ¿no? Alguien la va a agarrar. Entonces, empezaron la prensa a difundir esta noticia, y fue masivo y se empezaron a hacer vigilias en todo el mundo. Las vigilias consisten en ir a los mataderos, a la puerta de los mataderos, para mostrar la realidad que padecen los demás animales. Y también para conectar como activista con ese ser por el cual vos luchás y que quizás, como vos decías, ¿viste? Quizás uno no tiene acceso a un cerdo. Yo lucho por los cerdos, lucho por la vaca, por la gallina, pero quizás nunca tuve acceso a ese animal, ¿no? Como mirarlos a los ojos, conectar. Sí, conectar. Confirmar que lo que está haciendo está bien. Ver, como te decía antes, es ¿no? Que las miradas de los cerdos y de las vacas son fuertes. Y en esa situación aún más. Las miradas, entender que está sufriendo, ¿no? Que sabe también. La disonancia cognitiva tan necesaria, empezar a romper con esa disonancia cognitiva, ¿no? Con esta idea de que
Aparece la carne en el plato. No, era un animal, tiene una mirada, me mira, tiene miedo, no quiere entrar al matadero. Entonces los camiones paran, uno siempre va, le pide permiso. Es un movimiento que no se maneja con la violencia, digamos. Entonces siempre se pide permiso al dueño del matadero, al matadero, para poder hacerlo. Estamos los activistas ahí, a veces sacamos fotos para difundir entre nuestros grupos, ¿no? Esto que estamos viendo, o como para conectar. Yo muchas veces voy y no saco el celular. Voy y conecto con ese animal, les pido perdón en nombre de nuestra especie. Y es bastante como lo que vos decías, es bastante para confirmar que lo que uno está haciendo está bien. Que vamos por el buen camino. Está bien. ¿Qué voy a hacer si no? Digo, yo no voy a cambiar el mundo, pero lo voy a intentar. Malena, muchas gracias. Explicaste con gran claridad todo esto y seguramente a más de uno le vas a llegar. Ay, ojalá y muchas gracias por el espacio. Gracias a vos.